Saludos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas. Un lunes más, un día más, en esta ocasión a la 18ª, 18 ya, conferencias comprendidas dentro de este ciclo de conferencias del curso 2024-2025, en el que ALUEX pone en valor el valor de la cultura. Vamos a saludar en primer lugar a nuestra protagonista de hoy. Ella es María Teresa Santamaría, es catedrática de Filología Latina, entre otras muchas cosas que después descubriremos. Un fuerte saludo, como no, para la Junta Directiva de la Asociación, con Juan José Caravaca a su cabeza, y para el resto también de socios y de socias de ALUEX. También agradecemos y saludamos a la diputada nacional por el Partido Popular, a María Gil, su presencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Y, por supuesto, también a nuestras compañeras, ya amigas, intérpretes de lengua de signos, que todos los lunes, todas las semanas, realizan esa labor tan importante, fundamental, para que estas conferencias, estos conocimientos, lleguen a todas las personas sordas. Por supuesto, a nuestras compañeras Carmela y Adela, estas ya sí que amigas, después de tantos años, que todos los lunes graban estas conferencias. Ya saben que después las editan y las podemos ver ya en la página web de la Diputación Provincial de Albacete y también la de la propia asociación. Gracias también por ese trabajo, a los medios de comunicación, por supuesto, que semana tras semana se hacen eco de este ciclo de conferencias. Especialmente nos lo van a permitir a la Tribuna de Albacete con esa conferencia La Protagonista, que todos los martes se puede leer en la contraportada de este periódico diario de Albacete. La Tribuna de Albacete, todos los martes en la contraportada, la entrevista a la protagonista de la semana. Y, por supuesto, como no, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos otro día más. Bueno, con la conferencia de hoy ya saben que continuamos con ese monográfico que ya comenzábamos la semana pasada, que durante este mes de marzo vamos a dedicar a hablar de diferentes aspectos vinculados de alguna manera con la mujer. Y es que la conferencia de hoy, que lleva por título La paciente anónima a la luz de la ginecología antigua, podemos enmarcarlo, esta conferencia, perfectamente en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo, ya que aborda una temática que es fundamental para la historia de las mujeres, pero lo hace o lo va a hacer desde dos perspectivas que podemos considerar cruciales en este sentido. Por un lado, contribuye a visibilizar el papel histórico de las mujeres en la práctica y en la medicina, en la ginecología, en la antigüedad, reivindicando en este caso el rol, podríamos decirlo de esta manera, como profesionales sanitarias. Pero por otro lado también se examina o se aborda la situación de las mujeres, de las pacientes femeninas, también de las circunstancias en la antigüedad que las rodeaba, permitiéndonos, en este caso, reflexionar sobre la evolución histórica en la atención sanitaria a las mujeres. Bueno, pues estas perspectivas históricas que nos ayudarán a comprender esta tarde y a lo largo de todas las tardes un poquito más, pues esa lucha por los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos. Podemos decir que también en el de la salud, con ese largo recorrido hasta llegar a nuestros días. Bueno, a Teresa Santamaría ya he tenido el gusto varias veces, además un verdadero gusto, en varias ocasiones de presentarla. Siempre es un placer presentarla, pero es muchísimo más o muchísimo mayor el placer de escucharla. Ya lo verán si no han tenido ocasión, que seguro que lo han hecho, pero si no han tenido ocasión, siempre es un placer escucharla porque es de estas personas que sabe tanto, ¿verdad? Así que gracias de nuevo por permitirme, en este caso, presentarte y escucharte.
Bueno, es catedrática de Filología Latina en la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto en la Facultad de Humanidades de Albacete. Dirige la Escuela de Traductores de Toledo y el grupo de I+D de dicha universidad. Si lo digo bien, intérpretes Medicinae. ¿Bien? Perfecto. Y es académica correspondiente de la Real Academia de Medicina de Castilla-La Mancha. Su línea de investigación se centra en los textos médicos griegos y latinos de la antigüedad, de la Edad Media y también del Renacimiento. En este campo dedica atención a los aspectos tanto doctrinales como formales de la medicina europea, de base indudablemente clásica. Bueno, dentro de este campo ha trabajado especialmente en toxicología, fitoizooterapia, en farmacología, en dietética y nutrición, fisiología, genética, medicina veterinaria y también la que se puede denominar medicina hermética, así como los procesos de transmisión textual de los escritos médicos, esencialmente en lo relativo a manuscritos medievales de la alta y también de la baja Edad Media y a los impresos de la primera modernidad. Bueno, ha sido investigadora visitante en diversos centros europeos, como el CSIC, la Escuela Práctica de Altos Estudios de París o el Instituto de Historia, Teoría y Ética de la Medicina de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz. Bueno, tenemos tema interesante por abordar con esa doble perspectiva que decíamos. Y bueno, menudo currículum tenemos también en este caso, el de María Teresa Santamaría. Por mi parte nada más, vamos a recibirla ya, como siempre, con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Soy yo la que tiene que dar las gracias y además sinceramente porque estoy muy agradecida a LUEX, en primer lugar, por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias que me permite hablar de un tema que me gusta muchísimo y sobre todo porque veo que además hay mucho público y espero que pueda gustarles y poder transmitirles algo de mi interés y de mi pasión por el tema, ¿no? Agradezco, por supuesto, la presentación, que ha sido exageradísima, pero bueno, me quedo sobre todo con el afecto que ha reflejado. Lo demás es parte de mi trabajo y realmente pues no es ningún mérito. Bien, vamos a empezar a tratar un tema que no es fácil porque está prácticamente todo pues, extraído de textos antiguos, como van a ver. Pero a mí me interesaba en esta ocasión dar un poco la vuelta a los textos. En lugar de hablar solo, vamos a hablar de los autores masculinos fundamentalmente, pero sobre un tema femenino, me interesaba poner un poco el foco en las protagonistas de toda esta literatura que vamos a ver ahora, que obviamente son fueron las pacientes, ¿no? Las mujeres que padecieron pues, algún tipo de afección, a raíz de lo cual pues, todo esto se pudo escribir, ¿no? Los textos que vamos a ir viendo son distintos, ya lo voy a ir presentando, y yo creo que sí que nos permiten, podemos ir haciendo la reflexión conforme vayamos hablando de ellos, nos permiten pues trazar mínimamente el perfil de esas pacientes antiguas y sobre todo conocer a qué tipo de tratamientos y de circunstancias tuvieron que enfrentarse, pues cuando tuvieron que ser curadas o no, que de todo hubo, ¿no? Y esa es la perspectiva que me interesaba, ¿no? en esta conferencia, es decir, que yo iré hablando de textos, pero siempre procede, yo creo, ponerse en el otro lado, ¿no? En la parte protagonista, ¿no? de las historias. Sabiendo que puede resultar quizá un poco tedioso,
intentaré evitarlo, pero en principio voy a comenzar leyendo y voy a seguir leyendo, porque muchas de las afirmaciones que voy a hacer pues son textos, son fragmentos que he traducido al español, lógicamente, de textos antiguos, escritos en griego, escritos en latín. Pondré aquí algún ejemplo, pero es de donde se saca realmente pues, la sustancia, el contenido, los conceptos que quiero revelar. Y ciertamente no es lo mismo repetir las palabras de un autor que parafrasearlo yo. Puedo hacerlo en algún caso, pero me gusta siempre acceder a la fuente, ¿no? Y es lo que he intentado con esta conferencia. Bien. En el vasto conjunto constituido por la literatura médica de la antigüedad grecolatina, hubo también un lugar reservado, como no podía ser de otra manera, a los cuidados de las mujeres. Como sucedió en otras parcelas del arte médica, esta literatura relativa a las enfermedades específicamente femeninas, a la concepción y al parto, marcaría notablemente la interpretación de esta parte del conocimiento médico durante siglos. Somos todavía herederos de la medicina ginecológica del mundo antiguo, bien sea por supuesto desde una perspectiva lingüística, obviamente, pero también en relación con muchos conceptos que se siguen aceptando y que son reales en la medicina actual y particularmente en la ginecología. La literatura médica ginecológica antigua emerge como el testimonio escrito por hombres y más o menos docto de una práctica médica desempeñada generalmente por mujeres, las maya y griegas o obstetriques latinas. Bueno, ahí he puesto simplemente los dos términos que me parecen preciosos, de ese término, o con ese término maya, que es el término griego que designa a la comadrona. Bueno, pues con ese término tenemos importantes palabras relacionadas, entre otras mayéutica. La mayéutica es la disciplina, vamos a decirlo así, o el procedimiento que nos permite sacar algo a la luz. Cuando hablamos de mayéutica, pues hablamos de un concepto más bien intelectual, pero en el término maya pues tenemos la representación del concepto físico, ¿no? Y luego tenemos el equivalente latino, obstetrix, que nos deja la palabra obstetricia, que utilizamos todavía, ¿no? Bien, entre los escritos dedicados al cuidado de la mujer, encontramos los que nacen marcados por la indagación y la exposición racionales, una medicina racional, basada en la observación, en el estudio, los que están marcados por la observación racional, junto a otros, también de notable tradición durante siglos, que evidencian la integración de la superstición y lo irracional en la doctrina médica. Lo vamos a ver también, vamos a ver ejemplos. Es decir, que hay una mezcla como en toda la medicina antigua, bueno, antigua, medieval, moderna, hasta hace muy poco tiempo, y quizá podríamos decir que hoy también hay una mezcla de racionalidad y de superstición. En el mundo antiguo, pues bastante frecuente. Estas características definen una parcela de la medicina que, como otras, no está limitada al mundo antiguo, sino que pervivió y evolucionó durante siglos después de haber pasado del mundo grecorromano a una Europa latina que necesariamente sentimos más propia y más cercana porque somos sus descendientes. La ginecología y la obstetricia antiguas se transmiten por dos vías o grupos de obras fundamentales. Dicho esto, teniendo en cuenta que hay autores que trataron contenidos de este tipo, pero de los que no conocemos las obras. Sabemos que conocemos sus nombres, conocemos a veces los títulos de las obras, otras veces no, pero no han llegado a nosotros, no se han conservado las obras completas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Diocles de Caristo, del siglo IV a.C., que sabemos que escribió sobre ginecología, pero no sabemos qué. Ahí hay referencias en médicos posteriores, ¿no? Estas dos vías fundamentales de transmisión de la ginecología son las conformadas por las tradiciones que llamamos hipocrática y soranea, es decir, relativa a Hipócrates, el médico griego, y a Sorano de Éfeso, otro médico griego quizá menos conocido del que ahora voy a hablar. Bien, las obras auténticas o apócrifas
es decir, que no son realmente de Hipócrates, aunque se han transmitido como si lo fueran. Las obras auténticas o apócrifas del Corpus Hippocraticum que representan la ginecología y la obstetricia son principalmente estas que ven ahí. Sobre las enfermedades de las mujeres, sobre las doncellas, sobre el parto 7-mesino, sobre el parto 8-mesino, sobre la embriotomía, sobre la generación, sobre la naturaleza del niño, sobre la naturaleza de la mujer y sobre las mujeres estériles. Algo que no he dicho al principio y me interesa recalcar también es que frecuentemente se tiene la idea de que la medicina antigua es una medicina atrasada, totalmente dominada por conceptos erróneos, equivocados o desfasados ya, y eso no es enteramente cierto. He dicho antes que somos herederos de aquella medicina, igual que de otras disciplinas científicas o no científicas, y la ginecología antigua, pues lógicamente tuvo muchos aciertos y muchos aspectos que todavía hoy pues, son válidos, bien sea relativos a anatomía, patología, fisiología, en fin, distintos aspectos, ¿no? Bueno, pues estas son las obras del Corpus Hipocrático que transmiten ginecología y particularmente en la primera, en De Mulierum Affectibus, sobre las enfermedades de las mujeres, encontramos una gran variedad de temas desde asuntos relativos a la menstruación, a la naturaleza de las mujeres y su capacidad para concebir, pasando por los partos malogrados, la embriotomía, la destrucción del feto en el interior de la madre, y la extracción de fetos muertos, la retención de la placenta, las hemorragias, la ingesta de contraceptivos, etc. Pero un punto común de partida parece ser en ellas la idea de la especificidad de las dolencias femeninas, distintas de las de los hombres. Esto lo encontramos ya formulado en obras hipocráticas. Las mujeres, por su condición femenina, sufren algunas patologías que son específicas de ellas. Y esta idea, que encontramos también en otras obras, pero la encontramos ya en el De Mulierum Affectibus, sobre las enfermedades de las mujeres, junto con, y esto es muy importante también para la valoración de las pacientes, junto con la expresión del pudor o la vergüenza que sentían las mujeres para revelar sus enfermedades, que veremos también después. Bueno, voy a leer un fragmento, no me resisto, de esta obra primera, hipocrática, sobre las enfermedades de las mujeres, donde nos habla de todo esto. Todas estas cosas ocurren preferentemente a las que no han parido. Bueno, está hablando de enfermedades y afecciones femeninas, ¿no? Pero también a menudo a las mujeres que ya lo han hecho. Son, según se ha dicho, graves y casi siempre agudas, agresivas y difíciles de reconocer. Porque las mujeres también comparten las enfermedades comunes, también obviamente compartimos enfermedades con los hombres, entonces a veces es difícil distinguir, pongámonos en la circunstancia de un médico antiguo, que no tiene los medios actuales, pues a veces es difícil distinguir un tipo de afección específica de otra que sea común. A veces ni siquiera ellas mismas saben que tienen, antes de haber experimentado las enfermedades derivadas de la menstruación y de tener más edad, más experiencia. Entonces la necesidad y el tiempo les enseñan la causa de sus males. A menudo, en las mujeres que no conocen por qué están enfermas, las enfermedades se hacen incurables antes de que el médico haya conocido por la paciente por qué enferma, obvio. Cuando ya es tarde, pues es tarde. En efecto, las mujeres se avergüenzan de hablar, incluso cuando saben, y la inexperiencia o la ignorancia las llevan a pensar que esto es indecoroso. A la vez, los médicos también se equivocan al no informarse con exactitud de la causa de la enfermedad y por tratarla como una enfermedad masculina. A mí esto, con todas las diferencias que hay, pero hay elementos que es verdad que todavía suenan en la actualidad, en este aspecto particular y en otros. He visto ya a muchas mujeres morir por enfermedades de esta clase. Es adecuado, pues, desde el principio, preguntar por la causa precisa, porque en el tratamiento las enfermedades de las mujeres difieren mucho de las de los hombres. Bueno, esto es otro principio de la medicina hipocrática, luego en toda la medicina, extendido en toda la medicina occidental, iba a decir, y universal, que es el diálogo con el paciente, lógicamente, ¿no?
Bueno, esto es lo que decía Hipócrates, ¿eh? Precisamente partiendo de la idea expuesta en el De Mulierum Affectibus de que las enfermedades femeninas son diferentes de las masculinas y requieren, por tanto, un tratamiento distinto, el útero fue en la ginecología hipocrática el órgano esencial, el origen de todas las afecciones de las mujeres, siendo dos causas de trastorno la virginidad prolongada y la también prolongada abstinencia sexual, por cuanto que éstas privaban al útero de la humedad y la calidez que necesitaba y que es propia de la mujer. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? Toda la medicina antigua, grecorromana y posterior europea, ¿no? Hasta que ya cambió pues, a finales del siglo XVII el concepto, o quizá en el XVIII ya, se rige por el concepto de salud y enfermedad explicado desde la perspectiva humoral, desde los 4 humores básicos y su presencia en el cuerpo. Y entonces, eso lo encontramos en todos los textos médicos, eso hay que entenderlo porque si no los textos no se entienden. Es un sistema que les permite explicar salud y enfermedad y curar. Y funcionaba en muchos casos, en otros muchos no, obviamente. Bueno, pues la salud se concibe como un equilibrio de humores en el cuerpo, y la enfermedad es provocada por el desequilibrio de esos humores. Ese desequilibrio, pues si hay un exceso de cólera o hay un exceso de melancolía, ¿no? De bilis negra, ya podemos suponer en esos casos una de las enfermedades clásicas, la depresión. Bueno, pues ese desequilibrio provoca enfermedades. Esas enfermedades, digamos que pueden venir dadas cuando la condición de un ser vivo natural se desequilibra, en este caso la de la mujer o la de una parte del cuerpo, como es, por ejemplo, pues, el útero, que tiene que tener humedad. Bueno, pues partiendo de ahí, se considera que son estados patológicos que pueden producir afecciones que se reconocen por la observación de las pacientes. Pueden producir afecciones, pues la virginidad, obviamente, y la falta de relaciones sexuales, porque no genera esa humedad necesaria para el útero, ¿no? Y ese movimiento pues, que tiene y esos cambios, ¿no? Que tiene que sufrir. Hay otras implicaciones que ahora comentaré rápidamente, ¿no? Lo he intentado resumir un poco. Bien, se interpretaba entonces que esta privación hacía el útero más ligero, facilitando así que el órgano pudiera desplazarse en todas direcciones, provocando diversas molestias. De esto voy a hablar ahora después, o sea que de momento lo dejo aquí. El útero es un órgano ligero, lo diré ahora después, se concibe como un ser vivo que se mueve en el interior del cuerpo femenino por distintas causas, y eso provoca patologías. Bien, ello se veía también favorecido por la existencia de vapores nocivos provocados por la retención de esperma que había dejado de ser emitido. En la medicina antigua se considera que también la mujer puede emitir esperma. Esto se puede o tiene distintas interpretaciones en los distintos autores, en Aristóteles, en el Corpus Hippocraticum, en Galeno. A veces se identifica con la sangre menstrual, otras no. No me voy a extender con eso, pero entonces, obviamente, si una mujer no tenía relaciones sexuales, no emitía ese esperma que provocaba esa humedad y eso a la vez se interpretaba que provocaba unos vapores que impulsaban ese movimiento del útero. Bien, por ello la práctica del coito e incluso el embarazo es, como seguirá siendo durante muchos siglos hasta llegar a una obra medieval, bajo medieval ya casi muy conocida, bueno, muy conocida entre quienes nos dedicamos a esto, de pues un traductor, Constantino el Africano, que vivía, era de origen musulmán y de origen africano, pero vivía, se hizo monje cristiano y vivía en Italia, en un monasterio, y entonces escribió una obra de influencia greco-árabe, que es el Liber de Coitu, el libro sobre el coito, del siglo X, del siglo XI. Bueno, pues todavía entonces se sigue manteniendo toda esta teoría que les estoy
resumiendo, ¿no? Entonces, esto siguió así durante siglos con recomendaciones terapéuticas pues, vinculadas a este concepto de estas enfermedades ginecológicas. Bien, bueno, aquí había puesto, que no la he pasado antes, una imagen para que vieran un poco pues, el tipo de manuscritos de los que nosotros sacamos estos textos. Algunos están editados, otros no están editados, pero bueno, pues también para entrar un poquito en materia, estos son ya manuscritos medievales, no son manuscritos antiguos, pero bueno, nosotros conservamos copias medievales, no conservamos copias antiguas de estos textos de los que estoy hablando, bien sean textos griegos, latinos o traducidos del griego al latín, o del árabe al latín después. Bueno, pues aquí tienen un manuscrito, por ejemplo, sobre una epístola, esta es apócrifa, del Corpus Hippocraticum, sobre las vírgenes, también pues hablando de todo esto que estoy comentando, y los manuscritos que la conservan. Este es el primero, me parece, un manuscrito de Berlín del siglo IX. Bueno, esto es anecdótico y de esto hablaré ahora después. Bien, un escrito también pseudo-hipocrático, muy importante en la tradición médica occidental hasta hace relativamente poco tiempo, hasta la Edad Moderna, el régimen hipocrático, es decir, régimen de vida, con todos los aspectos. En el régimen, cuando hablamos de régimen, no hablamos de dieta alimenticia solamente, se incluye la dieta alimenticia, pero se incluye el ejercicio físico, el sueño, la vigilia, las relaciones sexuales, la práctica del sexo, o sea, todo lo que es régimen de vida. Bueno, pues ese escrito, que no es propiamente de Hipócrates, es un pseudo-Hipócrates, que fue traducido al latín y por eso tuvo muchísima difusión luego en el occidente latino, medieval y moderno. Bueno, pues ese escrito, que se remonta al siglo IV antes de Cristo, nos aclara que el acto sexual produce, en efecto, humedad y calor, lo que necesita el útero femenino. Nos dice, hago un resumen, una frasecita corta: el coito debilita, humedece y calienta. Calienta por el esfuerzo y la emisión de humedad, debilita por el vaciado, humedece por lo que ha quedado en el cuerpo de lo que se ha emitido con esfuerzo. Bueno, pues aquí tenemos ese concepto que les he comentado, va describiendo los beneficios o no de cada una de las actividades humanas, y aquí pues habla de esto, en relación con lo que he comentado, ¿no? La doctrina hipocrática sobre la mujer, la concepción y el parto siguió vigente durante la Alta Edad Media occidental, transmitida en traducciones latinas, como precisamente la del De Mulierum Affectibus, que, reutilizada en algunas compilaciones, garantizó a la obra supervivencia medieval, o la tardía y apócrifa Epístola de Virginibus, sobre las vírgenes, elaborada originalmente en latín, con un eco hipocrático ya diluido y transmitida en 5 manuscritos, que trata sobre las circunstancias de la menstruación y las enfermedades de las doncellas, siempre focalizadas en el útero. También en la Alta Edad Media, los aforismos hipocráticos, una obra muy famosa de Hipócrates, como Sentencias breves sobre salud, los aforismos relativos a esta temática fueron agrupados en secciones ginecológicas que se han transmitido en algunos manuscritos medievales. Bien, otros autores ya posteriores escribieron también obras o secciones de obras sobre ginecología y obstetricia. Así, Galeno, ahí los tienen, con su siglo correspondiente, Vindiciano, Teodoro Prisciano, Oribasio de Pérgamo, Aecio de Amida y Pablo de Gina. No me entretengo en cada uno. Son autores interesantísimos, maravillosos, algunos de ellos de fuerte tradición galénica, otros no, algunos de ellos grandes traductores de obras anteriores. Bien. Y algunos autores de auténticas enciclopedias médicas, como por ejemplo Oribasio, que nos dejó unas colecciones médicas de 70 libros y luego las resumió porque, claro, aquello no había manera de estudiárselo. Entre estas obras, los Gynæquia atribuidos a Vindiciano, Gynæquia, es decir, asuntos ginecológicos, que en realidad constituyen un compendio de contenido anatómico y patológico, incluyen algunos capítulos interesantes desde la perspectiva de la embriología, como el que intenta describir las fases de la formación del feto. Me parece también muy interesante, por lo que he comentado antes, ¿no? Para que tengamos una idea clara de lo que es esta disciplina de la ginecología en el mundo antiguo, que no es tan atrasada como podemos pensar.
aunque esté equivocada en muchas cosas. Bueno, nos dice Vindiciano, no entro en el tema del texto, el texto de Vindiciano se transmite como en varias redacciones diferentes, yo he cogido una y he traducido desde ahí para no complicar el asunto. Bien, dice sobre el desarrollo del feto, Vindiciano. Está claro que los bebés se forman así en el útero materno. En el primer mes, el semen arrojado, concentrado en el ombligo, se refiere al ombligo del bebé, o sea, como que eso es lo primero que aparece, ¿no? Comienza, dice, concentrado en el ombligo, comienza la generación en la matriz de la mujer. Y así, en este ombligo se produce la acumulación de sangre. En el segundo mes se produce la expresión de un cuerpo dentro del ombligo mismo que se forma en la matriz. En el tercer mes se encuentra ya formado el feto y se le atribuyen corazón y alma. Muy interesante. En el cuarto mes recibe las uñas y le sale el pelo y se mueve en el útero. En ese mismo mes la mujer tiene náuseas. En el quinto mes le sale el parecido al padre o a la madre y evidencia el adulterio. Obviamente. En el sexto mes desarrolla los músculos y recibe su fuerza y su consolidación. En el séptimo mes completa la médula y la consolida. En el octavo mes sus huesos se endurecen y se fortalece. En el noveno mes el feto está maduro. La niña nace cuando se cumple este mes. En el décimo, o sea, un poquito después, dice él, saldrá el niño de las tinieblas a la luz, de tenebris ad lucem. Me parece un texto maravilloso, que no nos vamos a detener ahora en él, pero bueno, pues dentro de su perspectiva antigua, claro, pero define, vemos cómo hay ese interés por ir observando. Nos podemos figurar cómo llegarían a toda esta conclusión, pues por observación, por palpación, si por disección o no, eso no lo podemos saber a ciencia cierta, pero nos podemos poner ahí, nos podemos poner también en el lugar de las pacientes, ¿no? Pero en el ámbito de la ginecología, el autor fundamental que sirvió de fuente conceptual y formal para la medicina antigua y para la del occidente latino altomedieval fue sin duda Sorano de Éfeso. Sorano de Éfeso, de entre los siglos I y II después de Cristo, formado en Alejandría y médico en Roma, aunque escribió en griego. Él escribía en griego, que era la lengua científica todavía en el siglo II y lo siguió siendo durante un tiempo. Era como el inglés hoy, o más, porque aquí escribían todos los médicos a que se preciaran, hasta que eso cambió, pues escribían en griego. Bueno, fue autor de los 4 Gyneciorum Libri, es decir, 4 libros de afecciones femeninas. En ellos trató de la anatomía de los genitales femeninos, de la sexualidad femenina, del embarazo, del parto, del puerperio y de los cuidados del niño. Esto es otra novedad, porque la pediatría tarda también un poco en desarrollarse, ¿no? Y hasta el Renacimiento, aunque hay secciones en obras anteriores, pero hasta el Renacimiento no se desarrolla, ¿no? Como una disciplina propiamente dicha, ¿no? Independiente de otras. Bueno, los cuidados del niño, de las enfermedades de las mujeres que pueden tratarse mediante dieta, de las que precisan de cirugía y de las patologías derivadas del embarazo. La obra fue descubierta en el siglo XIX en un manuscrito del siglo XV de París por un señor, un investigador alemán, Friedrich Dietz, que la editó en 1838. Ahí he traído simplemente como curiosidad pues, la portada de la edición, también para que seamos conscientes de que estas obras no las hemos conocido desde siempre, han estado ahí porque los manuscritos que copiaron los copistas medievales pues han estado ahí, custodiados en las bibliotecas, en los archivos, pero no siempre han sido conocidos por todo el mundo, ¿no? Y esta obra, hay muchos casos de esto, ¿no? Pero esta obra pues fue descubierta hace relativamente poco. Entonces, en los escritos, por ejemplo, de medicina renacentista, no hay referencias directas a la obra de Sorano, sí a su nombre porque se conocía por otros autores. Bueno, pues este señor la editó y ahí he traído pues, un manuscrito griego parisino, el manuscrito que descubrió este hombre con el texto, un fragmento.
La relevancia del autor se debió, sin embargo, y como sucedió con otros autores griegos, a las traducciones y también simplificaciones que experimentó su tratado ginecológico, principalmente en los siglos de transición de la Antigüedad a la Edad Media. Si fue conocido, aparte de su contexto estrictamente antiguo, es porque fue traducido al latín un poquito después, y entonces pasó a la Edad Media occidental y por eso se conoció. Porque un poquito después el inglés fue el latín, o el latín fue el inglés. Efectivamente, de este periodo conservamos dos versiones latinas de la obra de Sorano, del final de la Antigüedad, siglo V, VI, y la transición a la Alta Edad Media. Tenemos dos versiones latinas, se tradujo dos veces, prueba del interés que suscitaba. La traducción de un médico norteafricano llamado Celio Aureliano, que pertenece a una escuela de traductores, bueno, ahora lo diré, muy importante, del norte de África, y la de un tal Musción. Son dos traducciones diferentes, una más vulgar que la otra, la de Musción, a pesar de estar basadas en el mismo texto. Bueno, esto es también un fragmento de la obra de Sorano. Yo no me resisto a traer aquí los textos y dónde se pueden encontrar por si a alguien le interesa. Muchos de estos textos están colgados en internet, en distintas páginas. Una de ellas, de donde he sacado este fragmento, es el Corpus Medicorum Graecorum o Corpus Medicorum Latinorum, según los casos, que es una página, bueno, alemana, donde hay colgadas ediciones muy importantes de textos griegos, latinos, algunos con traducciones a lenguas modernas, otros no. Pero bueno, si a alguien en algún momento pues, le interesa, pues puede mirar ahí. Bien, Celio Aureliano, vamos con la primera de las traducciones. Celio Aureliano, un culto médico africano del siglo V después de Cristo, representa, como he dicho, un importante movimiento de traducciones médicas que se produjo en este siglo en el norte de África y enriqueció con su labor notablemente el latín de la medicina. Ahí hay uno de los momentos, otro momento fue anterior, pero aquí en el siglo V hay un momento de enriquecimiento de la lengua médica precisamente por las traducciones, enriquecimiento del que somos herederos, obviamente. Además de la obra ginecológica de Sorano, Celio Aureliano tradujo o adaptó también el extenso escrito de aquel sobre enfermedades crónicas y agudas. De este escrito no tenemos el original griego, tenemos la traducción de Celio Aureliano, está colgado ahí en la página que les he dicho, y es un manual de enfermedades impresionante, amplísimo, con toda la descripción terapéutica, impresionante. De la traducción sobre ginecología solo conservamos fragmentos, pero en ellos encontramos muchos de los capítulos que dedicaba Sorano al tema, porque tenemos la obra griega. Por ejemplo, los que tratan cómo está formada la matriz, dónde está situada, cómo es, dónde están los testículos femeninos, los ovarios se consideran testículos femeninos emisores de esperma, sobre la menstruación, por qué se llama purgatio, es purgación o purga en latín, cuándo comienza, cuándo termina, cuándo no va bien, si es saludable la virginidad. Este tema es muy interesante, pero no me puedo extender. Para Sorano, y por tanto Celio lo traduce, la virginidad puede ser un estado de salud, no tiene por qué ser patológico. Para Hipócrates no. Porque proyecta en este concepto una perspectiva social. O sea, el estado saludable de la mujer es el de, vamos a decirlo en romano, matrona, madre de familia y mujer de su casa, y por tanto no virgen, ¿no? Si tiene descendencia, ¿no? Bueno. ¿Hasta cuándo ha de conservarse la virginidad? ¿Qué mujeres son aptas para concebir? ¿Qué impide la concepción? ¿Qué tiempo es adecuado para concebir? ¿Cómo el estado de ánimo y la percepción pueden influir en la forma del ser concebido? Si es o no saludable concebir, indicios de embarazo de hembra o varón o macho, como quieran, por qué causas puede escaparse el semen, sobre la pica o quisa, es decir, los antojos de las embarazadas por comer a veces productos extraños como tierra, barro o en fin, cosas de este tipo, ¿no? La definición y las causas de este concepto,
la dieta recomendada para la embarazada, los cuidados en el 7º y el 8º mes, si pueden utilizarse medicamentos contraceptivos o abortivos, señales de aborto, el ombligo y el cordón umbilical, señales de parto inminente, qué hay que preparar, cómo hay que atender a las parturientas, sobre la subida de la leche, cómo cortarla, dolor en las mamas, el corte del cordón umbilical, cuándo y dónde acostar al bebé, cuándo alimentarlo, qué leche darle, elección de la nodriza y qué vida de llevar, probar la leche, qué hacer si no hay leche o se corrompe, sobre la caída del ombligo, cuándo retirar la leche, qué alimento dar entonces, sobre el nacimiento de los dientes, inflamación de garganta, tos, diarrea, amenorrea, tumor de matriz, sofocación uterina, que ahora después hablaré de esto, el prolapso, la hemorragia uterina, parálisis y debilidad de la matriz, sus movimientos, también hablaré de esto, esterilidad, satiriasis femenina, el desmedido deseo por tener relaciones sexuales en la mujer, no solo en el hombre, que también está contemplado en los tratados de patología antiguos. Las complicaciones del parto, la extracción del feto y la embriotomía, la retención de la placenta, los abscesos y las heridas en la matriz, fisuras o rágades, verrugas genitales, hemorroides, clítoromegalia, etcétera, 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 etcétera. Es largo, sé que es un poco pesado, pero me gusta muchísimo leerlo y decirlo porque uno se hace idea realmente del tipo de tratado del que estamos hablando, ¿no? De entre estos capítulos, y ahora voy a cuestiones ya de detalle, pueden ser destacados 2 iniciales que estaban en la obra de Sorano y que nos vamos a encontrar también formulados, aunque de manera distinta, en la otra traducción, en la de Musción que he dicho. El primero es relativo a las cualidades que debe reunir la matrona. El segundo hace referencia a un mal femenino que va a estar presente en toda la tradición ginecológica hasta la Edad Moderna. El primero, se describe en la obra de Sorano, y por tanto lo tenemos en las traducciones, se describe minuciosamente el ideal de matrona, que debe aunar determinadas cualidades físicas e intelectuales, contándose entre ellas que sea letrada. Magnífico el texto, Bueno, aquí he puesto una imagen de una chica leyendo, ¿no? Y una frase, lo vamos a ver ahora, precisamente de la traducción de Celio, hecha sobre la obra de Sorano, ¿no? Nos dice: ¿qué mujer es apta y adecuada para la obstetricia? Magnífico el texto. Que la matrona sea erudita en letras liberales, para que con la lectura pueda aprender todo lo que se ha transmitido. O sea, que hay que estudiar. De inteligencia rápida, para pasar fácilmente de los dichos a los hechos, también muy importante. También que pueda memorizar lo asimilado, pues una disciplina se define por acumulación de lo aprendido. Obviamente, ¿no? Si estamos estudiando tenemos que retener lo aprendido. También que sea afanosa, de modo que pueda perseverar en el empeño, pues conviene aprender a dominar tan gran arte acompañándola del trabajo. También que sea limpia, porque se le van a confiar las casas, quiere decir las mujeres de esas casas, las casas en las que entran y que cuide del misterio de la vida. Además, que no tenga impedido ninguno de los sentidos naturales, que sea de miembros proporcionados, de modo que en el desempeño de su oficio ninguno de aquellos falle. Hay que elegir también una matrona que sea fuerte, para que pueda tolerar más fácilmente el esfuerzo de los desplazamientos, y de dedos largos y delgados y con las uñas cortadas, para que pueda curar sin causar daño los tumores situados en lo más profundo. Todo lo dicho unido a la actividad frecuente, a la experiencia, y a la delicadeza al curar. Precioso. Pero me interesa sobre todo destacar la parte del estudio. No todas las matronas eran así, como ahora vamos a ver, y sabemos, hasta hace poco, pero bueno, pues ya en este momento pues hay quienes exigen una matrona que haya estudiado. Este capítulo recoge el correspondiente de Sorano, que encontramos también en la otra versión o adaptación latina antigua, que es la atribuida a Musción. Esta es un poquito posterior, del siglo VI.
Y resumo, tiene otras características, es más breve, nos dice Musción, traduciendo también a Sorano. ¿Qué es una matrona? Dice, una matrona es una mujer que ha aprendido todas las enfermedades de las mujeres, que ha aprendido, erudita en medicina, que puede curar competentemente todas las enfermedades, de modo que no es caótica, ni avariciosa, ni charlatana, sino sabia, sobria, callada y no supersticiosa, que con su cuidado gobierna a las mujeres en el parto. Que la matrona sea también empática, firme, púdica, astuta, tranquila y prudente. Bueno, este texto se ha transmitido en varios manuscritos datados desde los siglos IX y X. Uno de ellos es este que he traído aquí algunas imágenes, que ahora voy a poner alguna otra. Uno de ellos, conservado en la Biblioteca Real de Bruselas, tiene interesantes ilustraciones del útero y varias posiciones fetales y algunos capítulos precisamente de Musción, por ejemplo, relativos a las membranas extraembrionarias. Se nos presenta una visión más amplia y más real de la condición y el nivel intelectual de las matronas. Se admite que no sabían griego. O sea que, por un lado, se nos está pidiendo una matrona letrada, pero no todas saben griego. Entonces, pero eso pasa con otras disciplinas científicas, por ejemplo, con la veterinaria también. Los veterinarios no estudiaban en la academia, digámoslo así. Entonces, muchos no sabían griego, hay que traducirles al latín o resumirles las cosas. Bien. Bien, pues en este manuscrito, precisamente en uno de estos fragmentos, nos dice Musción, que no están en la traducción de Celio, no se encuentran. Entonces, no sabemos si es un fragmento propiamente de lo que conservamos de Sorano o es que lo pone simplemente Musción, más probablemente esto último. Como está haciendo una traducción, dice, he querido hablarles mucho más simplemente y a decir verdad he utilizado palabras de mujeres para que también las matronas y letradas puedan entender fácilmente la doctrina, aunque les sea leída por otra. O sea que, como he dicho antes, no todas las matronas pues, eran letradas ni tenían esos conocimientos lingüísticos, ¿no? Para poder acceder a los textos. Bien, ese manuscrito, que es precioso, está digitalizado y nos presenta la primera representación que tenemos occidental de un útero, que es como si fuera una vasija invertida. Ahí quizá no se ve bien, pero bueno, pone el nombre de cada parte, orificium, collum, el orificio o la entrada, ¿no? El cuello, cervix. Y además cada parte tiene unas letras, como encontramos en muchos tratados de medicina y de otras disciplinas, pues modernos y contemporáneos, que remiten luego a las explicaciones que se hacen en el texto. Y precisamente en este manuscrito nos encontramos, después de esta representación, las posiciones fetales, también maravillosamente dibujadas y explicadas, ¿no? para las matronas, para que sepan, o para los médicos en su caso, para que sepan atender los partos. Ahí se explica pues, si hay un solo feto, si hay varios, cómo pueden estar. Bueno, y hay varias de estas ilustraciones que son estupendas, ¿no? Con las explicaciones correspondientes. Aquí tenemos un superparto múltiple. Y luego aquí esta primera representación, luego ya esto se fue extendiendo, ¿no? Pues en las costumbres de copia y de explicación, y lo encontramos ya en otros manuscritos posteriores. Por ejemplo, aquí tenemos este primero, es un manuscrito del siglo XV, que está conservado en Londres. También tenemos ahí las posiciones fetales. Este no está escrito en latín, está en inglés. Y aquí tenemos también una representación, un manuscrito del siglo XIII, como ven ahí, más esquemática, pero viene a ser lo mismo. Bueno, eso sobre el primero de los capítulos de Sorano, que hablaba sobre la formación de la matrona. Traducido y ampliado en el caso de Musción. Y luego el segundo capítulo al que me he referido, que quería destacar, que es muy interesante también, es el que trata sobre la sofocación uterina, praefocatio matricis. Sofocación uterina, que en griego, como aclara Musción, es hysterike pnix. Pnix es ahogo.
y hísteros es el útero. El ahogo podríamos traducir histérico, del útero, uterino. En realidad, la interpretación antigua de esta enfermedad deriva directamente del concepto de matriz, que he mencionado ya, y se relaciona con otra afección que es la inclinación o el movimiento de la misma. En la medicina grecolatina, la matriz, o el útero, la matriz es concebida desde Hipócrates casi como un ser vivo, que puede desplazarse hacia los lados, provocando en ese caso molestias en las piernas y puede desplazarse también hacia adelante o hacia detrás, causando dolores y afectando entonces a la micción o a los procesos vinculados a la digestión, a la deyección o a la expulsión de ventosidades, además de causar dificultades para sentarse. Bien, este concepto lo vamos a encontrar en toda la tradición médica. Incluso lo encontramos en Platón también, ese concepto del útero como ser vivo, y en cambio fue combatido por otro gran médico antiguo de gran tradición y gran influencia en la medicina occidental, que fue Galeno, que lo hemos mencionado antes, del siglo II. Él decía que esto eran tonterías. Servía para explicar las cosas, por lo menos, ¿no? En el caso de la sofocación, la matriz se desplaza hacia arriba, o sea, no hay desplazamiento hacia abajo, hacia los lados, hacia adelante, hacia detrás. Bueno, no, en la sofocación, en esta afección, la matriz se desplaza hacia arriba y, según la interpretación antigua, oprime los órganos de la respiración, provocando dificultad en la misma y ahogo, sofocos. Pérdida del habla, desmayos, rechinar de dientes, pulso flojo o ausencia del mismo, sudor, delirios y otros síntomas o efectos. La enfermedad, como sabemos, se relacionó después con la melancolía y con lo que se llamó histeria, en buena parte debida a estados depresivos o debida o fundamentada o siendo estado depresivo. En cuanto a las causas, que por ejemplo en el de Mulierum Affectivus se atribuyen a la ausencia de relaciones sexuales, sobre todo en mujeres maduras, es significativo que Musción aclare que esta enfermedad, la sofocación, por lo que hemos dicho antes, se produce por abortos frecuentes o por un parto inmaduro, también por la prolongada viudez, en principio, entienden ellos ausencia de relaciones sexuales en la sociedad antigua, y por la retención de la menstruación y la hinchazón de la matriz. Bien, ese es el punto de partida. El conjunto de remedios administrados a las mujeres que sufrían esta dolencia es amplio y variado, incluyendo diferentes sustancias vegetales. Pongámonos en el lugar de las pacientes. Sustancias vegetales, sangrías, dieta, vino dulce, masajes, además de otros cuidados. Y resulta llamativo cómo Sorano rechaza antiguos remedios derivados de la idea antigua, también lo rechazará Galeno, de que la matriz estaba comunicada con la nariz y la boca y encaminados precisamente a reconducir a la matriz a su posición original, considerándola casi como un ser vivo dotado de olfato. Es decir, la matriz ha subido y en principio la matriz está conectada con la boca y con la nariz. ¿Cómo remediamos esa subida? Haciendo que baje. ¿Cómo hacemos que baje? Pues dice Celio Aureliano, traduciendo a Sorano: he omitido, por ser completamente inadecuado, todo lo podrido y maloliente que los antiguos médicos aplicaban a la nariz de la paciente, cuando, con castóreo y resina, untaban en ella cabellos quemados y humo de las lucernas, y utilizaban por arriba todo tipo de sustancias malolientes, y por abajo aplicaban a la matriz pesarios de buen olor de nardo y estoraque, para que la matriz huyera de lo que olía mal y descendiera hacia lo que olía bien. Y los diferentes ruidos y sonidos de címbalos y tímpanos que provocaban, hacían ruido a la mujer para que la matriz bajara, ¿no?, huyendo de aquello, y cuando rociaban la cabeza y la nariz con vinagre agrio. Es decir, que interpretando que el útero, la matriz, es un ser vivo que tiene capacidad de olfato, pues como había subido y tenía que bajar, ponían arriba sustancias malolientes y abajo sustancias que olían bien, y entonces, en teoría, pues la matriz atraída por esa sustancia, o también con el ruido, por la ausencia de ruido,
pues podía descender. Estos médicos rechazan esas prácticas, las rechazan, por lo que he dicho antes, que esta medicina antigua no es siempre una medicina irracional y cargada de magia y superstición, no. Las dos versiones de Celio Aureliano y Musción constituyen pues el principal testimonio de unos ginaikia y de un saber ginecológico procedentes en buena medida de una medicina racional grecorromana, y ello a pesar del carácter vulgar de la traducción de Musción. En la misma tradición se inscribe, por ejemplo, el Liberat Soteris Obstetrix, un libro dedicado a la comadrona Soteris, mucho más simplificado y vulgar y ordenado, igual que la versión de Musción, en forma de preguntas y respuestas, una estructura que fue tradicional en la Antigüedad tardía y en la Alta Edad Media para la enseñanza de distintas disciplinas, es decir, que el maestro preguntaba y los alumnos respondían. Pero este libro que he comentado, el dedicado a la comadrona, solo selecciona las cuestiones relativas al parto y al cuidado de la parturienta, es mucho más reducido. Sin embargo, los conceptos relativos a la concepción, al parto y a las enfermedades femeninas pasaron también a otro tipo de literatura médica tardía de extraordinaria difusión en la Alta Edad Media, los escritos de fito y zooterapia, fitoterapia y zooterapia, es decir, curación a base de plantas y curación a base de sustancias o productos derivados de animales. Y en este caso, algunos principios procedentes de aquella medicina griega más racional se combinaron con otros vinculados también totalmente a la magia y la superstición. No me puedo extender en estos escritos, son interesantísimos de estudiar, Se mezclan en ellos la medicina, como he dicho, racional, derivada de Hipócrates, de Galeno, de Sorano, por ejemplo, de Dioscórides, con medicina basada en la superstición derivada de otros textos que ahora pues, no voy a mencionar porque me extendería mucho. Los modelos por excelencia de este tipo de escritos, de herbario y de repertorio zooterapéutico, son el llamado herbario de Pseudo-Apuleyo, que no es de Apuleyo, un escritor romano, pero se le atribuye, es un texto del siglo IV, y en cuanto a medicina de animales, el Liber Medicinae ex animalibus, libro de la medicina a partir de animales, atribuido a un tal Sexto Plácido del que no sabemos nada, nada más que el nombre. Este es del siglo V, después de Cristo. Bueno, aquí he traído una imagen con la edición que tenemos del herbario de Pseudo-Apuleyo, que es un texto muy difícil, hay una edición que habría que modernizar, pero muy válida, está también colgada en la red. Y aquí tienen pues, algunos ejemplos de los preciosos manuscritos que lo conservan, con la ilustración de la planta, los sinónimos de la planta y las distintas terapias que se recomiendan para distintas patologías de todo tipo. Lo que pasa que también las hay de tipo ginecológico. Aquí. Y aquí tienen un ejemplo, bueno, arriba tienen ediciones, unas ediciones citadas, ¿no? He sacado la diapositiva de otro texto, y de otro PowerPoint, y tienen también una imagen, ¿no? De uno de los manuscritos que lo transmite con las imágenes, en este caso, de los animales. Bien. En estos escritos de compleja transmisión, que plantea varios problemas textuales, que no voy a entrar en eso, estos escritos, formaron parte de un corpus de terapéutica transmitido en numerosos manuscritos, frecuentemente con otras obras de medicina práctica, como uno llamado De Herbis Femininis, sobre las plantas femeninas. La estructura de los escritos es siempre la misma. Están organizados en diversos capítulos, dedicados cada uno a las propiedades curativas de determinadas plantas o de partes o sustancias procedentes de animales. Y cada cura, vamos a ver alguna, cada cura tiene también una estructura fija, normalmente, formada por el nombre de la planta o el animal, la parte que se utiliza, el modo de preparación y administración y la acción terapéutica. Pues, por ejemplo, coges la raíz de tal planta, la cueces, preparas un zumo y se lo das a beber al paciente. Y, por ejemplo, si es para el dolor de cabeza, pues el dolor de cabeza se cura inmediatamente. Bien. Además de fuentes transmisoras de una medicina docta, como Plinio o Dioscórides, estas obras exhiben, como he dicho, la influencia de una medicina de una doctrina médico-astrológica que se revela en curas y recomendaciones de tipo irracional.
En ellas, en estas obras, es notable la huella de lo que denominamos medicina hermética, es decir, una doctrina de tradición greco-egipcia de finalidad esencialmente terapéutica, que expone las virtudes curativas de agentes de la naturaleza, en este caso plantas o animales, a partir de las influencias astrales que reciben. Esa tradición médica, muy interesante también, que pasa también a Occidente latino, la conservamos en varios textos, algunos escritos en griego, otros escritos en latín, y no siempre son los textos originales de la fecha a la que nosotros podemos remontarlos, sino que son anteriores. Pero no me extiendo sobre ello, ¿no? En el contexto de esas variadas influencias se inscriben, por ejemplo, las indicaciones que encontramos en el herbario de Pseudo-Apuleyo o del Liber de Sexto Plácido sobre animales para diversas dolencias o trastornos femeninos. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en Pseudo-Apuleyo, para el dolor femenino de mamas que tienen leche e hinchazón. Hierba de Proserpina, sobre la identificación de las plantas tampoco voy a hablar ahora, algunas están identificadas, otras no, y tienen distintos tipos de nombres, a veces mitológicos, como ven aquí. Hierba de Proserpina, triturada y mezclada con mantequilla, puesta por encima, suprime admirablemente el dolor y quita la hinchazón. Una especie de ungüento. Por ejemplo, si una mujer tiene en el útero un feto muerto, darás jugo de díctamo con vino, si no tuviera fiebre, pero si tiene, con agua caliente. Enseguida expulsará el feto sin peligro. Otra muy interesante, si una mujer ha enmudecido y nos dice que una matrona le meta por abajo poleo triturado y hecho polvo, envuelto en lana. Esta receta es muy interesante porque resume ese concepto que he dicho antes de la sofocación uterina. O sea, la mujer no es que tenga mudez, no ha enmudecido, o sea, se ha quedado muda por un sofoco, o sea, ha perdido el habla o tiene un ahogo, y entonces lo interpretan como una enfermedad ginecológica, y le ponen poleo, que huele bien, por abajo, ¿no? O, por ejemplo, para que una mujer dé a luz con rapidez. Aquí tenemos superstición total. Semilla de coriandro, 11 o 13 granos en un paño limpio, átense con tela, traduzco tal cual, a veces hay discordancias, hay verbales, átense con tela y que un chico o una chica virgen lo sostenga en el muslo izquierdo cerca de la ingle y enseguida, en cuanto el parto haya tenido lugar, que retire el remedio rápidamente para que no sigan las entrañas. Le pone ahí un remedio que se supone que expulsa lo que tiene la mujer en el cuerpo, pero claro, una vez que ha salido el bebé hay que quitarlo, ¿no? Para que no sigan saliendo cosas por ahí, ¿no? Y luego, por ejemplo, del libro de Sexto Plácido sobre los animales, medicinas de animales, por ejemplo, en el capítulo sobre el ciervo, productos derivados del ciervo, muy interesante el capítulo y de mucha actualidad. Bueno, pues habla, por ejemplo, para una hemorragia de la mujer, ad profluvium mulieris, todo esto es terminología técnica, para una hemorragia femenina, cuerno de ciervo triturado, mezclado con vino, que lo beba, se curará. O, por ejemplo, si una mujer tiene sofocación uterina, enfermedad gravísima que los griegos llaman hysterikepnix, da a beber con vino durante 3 días polvo de cuerno de ciervo. Si tiene fiebre, dásela en agua caliente, te maravillarás del efecto. Y luego, en el capítulo de la cabra, por ejemplo, en el capítulo de la cabra, para provocar la menstruación, que la mujer beba orina de cabra porque provoca la menstruación. Bien. Bueno, suscita la risa, ¿no? Y un poco la admiración o la sorpresa. Pero debo decir que este texto, estos 2 textos, como otros también, son muy interesantes, porque muchas de las nos reímos. Obviamente, quizá a veces, obviamente hay superstición, magia y aspectos irracionales completamente, pero en lo relativo al uso de las plantas y los productos o las partes de los animales, hay mucho de racional y mucho que está derivado de la observación, y hay muchos efectos de muchas de estas sustancias que son reconocidos todavía y utilizados en la farmacología actual. Eso hay que decirlo. No todo es así en estos textos. Bien,
El conjunto, estoy acabando ya, el conjunto doctrinal grecolatino de ginecología, embriología y obstetricia pasó a la Edad Media fundamentalmente a través de su integración en compendios, casi siempre de carácter práctico y en algunas traducciones latinas y epístolas breves dedicadas a asuntos concretos, junto con algunos escritos tardoantiguos como los que he mencionado antes de Vindiciano. También desde la vía greco-árabe conoció la Europa occidental, ya más bien en la Baja Edad Media, a partir de entrado el siglo XI, buena parte de la doctrina más teórica, especialmente de corte hipocrático galénico, como podemos ver, por ejemplo, en las obras médicas, de dos médicos que escriben en lengua árabe, aunque son de origen persa, muy importantes, que fueron traducidos al latín, Races, de entre el siglo IX-X, y Avicena, siglo X-XI. Que conocimos nosotros, como he dicho, por sus traducciones al latín realizadas en los siglos XII y XIII. Hubo también otros tratados generales, sobre todo de terapéutica, compuestos en lo que llamamos periodo salernitano, en una escuela médica que tiene su momento de esplendor en el siglo XI en la zona centro de Italia, en Salerno, fundamentalmente. Entonces ahí se hacen unos tratados de medicina con muchas influencias que influyeron mucho en la enseñanza médica universitaria europea, hasta que llegan las traducciones toledanas. Pues ahí hay también unos tratados teóricos, algunos de ellos atribuidos a mujeres, a una figura mítica, que es Trótula, que se habla de ella como si hubiera sido pues lo leemos por ahí de vez en cuando, es que fue la primera mujer médico y tal, o médica. Bueno, eso no es exactamente así, pero bueno, es verdad que ha pasado a la historia y la conocemos así, ¿no? Y se le atribuye, es verdad, un tratado de ginecología y otro tratado atribuido a Cleopatra, que nosotros decimos pseudo Cleopatra. Bueno, son atribuciones, muy normal esto en la Edad Media, ¿no? Bien, pues en este tipo de obras que se van rehaciendo a partir de esa medicina antigua, se van recreando pues, estos conceptos que siguen siendo los mismos y se siguen explicando y estudiando en las escuelas médicas. Pero indudablemente el género por excelencia de la ginecología bajomedieval está representado por los llamados libros de secretos. Estos libros no solo trataban de asuntos de mujeres, sino que los había también de naturaleza alquímica o de medicina astrológica. O sea, son relativos a universos, a contextos o a conceptos que tienen pues, un halo de secretismo por algún motivo. Y ahí estaba la naturaleza femenina, ¿no? Hay algunos estudios interesantísimos también sobre ellos, ¿no? Se ha pensado que iban dedicados a los hombres, no a las mujeres, para que los hombres conocieran realmente pues, todo lo relativo a la naturaleza de la mujer, ¿no? Y ahí hay mucho tratamiento de ginecología. Y no fueron, como digo, una creación original y exclusiva de la Edad Media, sino que se remontan a la antigüedad grecolatina. Y desde aquí pasaron también al mundo árabe. En el ámbito de la literatura médica y en relación con el terreno concreto de las dolencias del cuerpo femenino, en los Gynaikia de Celio Aureliano, en esa traducción que he dicho del siglo V, nos encontramos ya la calificación de secretas referida a las recomendaciones terapéuticas indicadas para estas dolencias. Él dice que son recomendaciones secretas, son unos contenidos, unos conceptos secretos. El testimonio documenta la existencia de mujeres médicas, Celio Aureliano traduce en el siglo V a Sorano del I. Lo digo por remontar estos conceptos que estoy comentando. Testimonia la existencia de mujeres médicas que venían a solventar el problema que podía derivar de la actividad de los hombres en la curación de estos males, porque les daba vergüenza. Bueno, ese texto me lo salto, ¿no? Eso a propósito de los secretos. El modelo de los libros de secretos medievales es el de Secretis Mulierum, sobre los secretos de las mujeres, atribuido, entre otros, a Alberto Magno. A Alberto Magno se le atribuyeron un montón de libros y de obras que no eran suyos. Y tiene otras atribuciones. En él encontramos elementos procedentes de la doctrina grecolatina, especialmente de corte hipocrático galénico, que habían estado ya presentes en manuales médicos de patología y terapéutica, como la valoración y la descripción del desarrollo del embrión y del parto, las dolencias derivadas, los signos de preñez, etc., junto con otros más vinculados a la cultura popular, pero tampoco ausentes, como se ha visto, del mundo antiguo. O sea que ya en estos textos
encontramos ya la mezcla definitiva y son más extensos que estas obras prácticas que he presentado antes, ¿no? En este sentido, la reflexión teórica no se ignora en esta obra, por ejemplo, el De Secretis Mulierum, atribuida, entre otros, a Alberto Magno, no se ignora la reflexión teórica. O sea, no pensemos que son solo obras de superstición, es una mezcla, ¿no? Y entonces comienza el libro exponiendo la controversia sobre el concepto de semen que existía entre Aristóteles y Galeno, que hay una controversia larga y transmitida, ¿no? Lo que he comentado un poco antes, así muy rápidamente. Nos dice el De Secretis Mulierum: Aristóteles afirma que el semen del padre no forma parte de la sustancia del feto, sino que contribuye en cambio a la formación de la especie del feto. Aquí estamos con las categorías aristotélicas, tampoco me voy a extender con eso, ¿no? Después afirma que ese mismo semen se exhala en forma de vapor, o sea que el semen masculino al final desaparece, ¿no? Los médicos, en cambio, aquí estaban los filósofos frente a los médicos. Esto fue un problema durante muchísimos siglos, si es que no lo sigue siendo. Los médicos, en cambio, dicen que todo el semen, tanto el del padre, que se llama esperma, como el de la mujer, al que se llama menstruo, forma parte de la sustancia del feto. Así pues, visto esto y aceptada una parte, o bien la de Aristóteles o bien la de los médicos, ya que aquí yo no concluyo nada al respecto, dice el autor anónimo, hay que ver de qué modo recibe la mujer estas semillas. Vamos al grano, ¿no? Vamos a ver cómo concibe la mujer y nos dejamos de disquisiciones filosóficas, pero recoge, Pero además de estas disquisiciones teóricas, encontramos también observaciones frecuentemente irracionales de tipo popular sobre muertes fetales, malformaciones, consecuencias del coito desenfrenado, influjo de los astros en el desarrollo fetal, experimentos para determinar la causa de esterilidad, eso desde el mundo antiguo. Ejemplo de estas observaciones son las siguientes sobre el efecto del trueno en un feto o sobre un experimento para determinar si en una pareja la esterilidad se debe al hombre o a la mujer. Otro caballo de batalla y otro asunto repetido en toda la literatura ginecológica hasta la Edad Moderna. ¿De quién es la culpa? Bueno, pues aquí, por ejemplo, sobre el efecto del trueno en las mujeres, pura superstición, hay que indicar con especial cuidado que muchas mujeres jóvenes, cuando estalla un trueno, quedan tan afectadas por dentro que si el feto está vivo, se muere. O, por ejemplo, sobre la duda, ¿no?, del causante del agente de la infertilidad, digámoslo así, ¿no?, o del que lleva la infertilidad. Lo que hemos dicho provoca la duda de si el problema de fertilidad es del hombre o de la mujer, respecto a lo cual vamos a indicar que se puede saber del modo siguiente, pura superstición. Se puede saber del modo siguiente si la esterilidad es del hombre o de la mujer. Se cogen 2 ollas y en cada una de ellas se pone salvado y un poco de orina del hombre en una y de la mujer en la otra. Quien esté haciendo el experimento debe observar estas ollas, que deben estar bien cerradas diligentemente y por arriba, por la boca de las ollas, durante 9 días o poco más. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con rituales, tampoco me voy a extender. Si se produce por un problema del hombre, al cabo de 9 días, entonces encontrará algunos gusanos en la olla, así como salvado maloliente en la olla del hombre. Si es por un problema de la mujer, encontrará menstruo en su olla. Si es por un problema de ambos, en ambas ollas encontrará algunas de las cosas mencionadas. Bien, la doctrina ginecológica grecolatina continuó su camino en Europa occidental a través de estos y otros textos que fueron en su mayoría conocidos en la Edad Moderna. Sin embargo, el descubrimiento de otros escritos antiguos, el redescubrimiento de la lengua griega y la proyección de la experiencia propia sobre un conocimiento libresco que impulsaría el humanismo médico, ya en el Renacimiento, conformaron una medicina a la vez clásica y renovada que en el ámbito que nos ocupa alumbró el gran compendio ginecológico de Universa Mulierum Medicina, la medicina sobre las mujeres completa, que fue publicado en Hamburgo en 1603 por un exiliado judío médico portugués, Rodrigo de Castro. Esta extensa obra supone un cambio, por lo que he dicho antes, esta extensa obra que evidencia una mentalidad científica diferente y moderna, no hubiera podido ser, sin embargo, sin la brillante aportación de los médicos griegos, sin la labor de sus traductores latinos y sin su viaje manuscrito a través de los siglos de la Edad Media. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, María Teresa. No hay de qué. ¿Sabe o no Gracias sabe? a vosotros por Muchísimo, aguantar. ¿verdad? Y bueno, es que es muy curioso y es realmente interesante, ¿no? Todos Sí. estos estudios, estas obras, estas traducciones, estos escritos y dan tantísimo de qué hablar. Sí, he intentado resumirlo. La verdad que la cuestión son escritos diferentes entre sí, o sea que son, como quizá habéis podido percibir, espero, son distintos. Hay Sí. algunos muy científicos para su época, otros nada, pero resumen un poco, ¿no? Pues ese paso de la ginecología desde la antigüedad hasta el mundo occidental ya posterior. Bueno, pues realmente interesante y gracias también por ese esfuerzo de resumen, ¿no? Y de extraerlo lo más destacado o lo principal. Habría tiempo a lo mejor para una pregunta, 2 a lo sumo, si no son muy extensas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, quiera formularla? Venga, no se queden con las ganas. Está todo claro. ¿Nada? ¿Todo claro entonces? Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a invitar a nuestro presidente, a Juan José Caravaca, para que nos acompañe en el escenario. Teresa, si quieres ir quitándote el micrófono también para estar más cómoda y te colocas delante del escenario, nada, con calma. ¿Te ayudo? Sí. Bueno, pues desde la asociación, como siempre, quieren hacer entrega de esa encina, que es el árbol de la asociación, que crece y que crece, para agradecer la participación en este ciclo de conferencias. Y bueno, próxima conferencia, lunes 24 de marzo, seguimos con temática de mujer. Bueno, con otra mujer maravillosa a la que hay que escuchar y venir a ver. Ella es catedrática de Filología Clásica, es María González Moya, también ha estado en alguna ocasión en este ciclo de conferencias y en este caso su conferencia lleva por título Alguien se acordará de nosotras, Safo, Aspasia e Hipatía. Así que les recomiendo que el próximo lunes estén aquí. Muchísimas gracias.